¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha con la música de fondo? Porque si nos dicen, le bajamos a la música de fondo, pero igual puede ser que se escuche bien. Mejor. Ahora sí. Hola. 1, 2, 3. Oh. Bueno, avisen ahí cómo se escucha en el chat, supongo. O donde quieran avisar. Pueden avisarnos. ¿Cómo andan? Vos venís de entrenar. O sea, estuviste filmando un buen rato frente a la Sí. cámara. Estuviste Sí, estuvimos repitiendo frase tras frase. estuvimos haciendo unos videos nuevos para cine con ese sonido, que están tremendos. Y me hizo bosta la garganta. Qué feo eso. Sí. No, y aparte la cabeza, porque estabas como repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Era fue como mucho. Me cansó mucho. Pero mentalmente. la otra vez cuando hiciste el de edición también, hiciste así repetido varias. No, en el de edición no tuve guión. Estamos hablando del video de Cuyo, que analiza uno de los videos de Cuyo for Export y su mezcla de sonido. Fue más edición. Pasa que no, claro, o sea, no. Fue improvisado, ¿entendés? Entonces ahora al tener un guión, o sea, me gusta más, pero bueno, se me complica porque tenía que mirar a la cámara y decirlo y me tenía que aprender el guión entero y era bastante complicado porque aparte quiero hablar rápido y bueno, eso, voy a bajar un tic igual al micrófono. Vos podés seguir comentando. Vos decís que yo puedo seguir comentando porque yo soy medio... recién saturé un montón de veces. Vamos a contar de qué vamos a hablar. Pero por ahí no sé de qué vamos a hablar. Sabemos algunas cosas de las que vamos a hablar, pero no necesariamente vamos a hablar todo el tiempo de eso. ¿Por qué no? Fíjense, estamos charlando acá con absolutamente nadie por ahora. No, si me han dicho que están, pero bueno, puede ser que sea lo que decimos de que si no tienen una cuenta de Twitch, medio que no. También hay un poco de delay, eso sí lo sabemos. Bueno, La idea sería igual más o menos, hemos coordinado con el hecho de que hemos visto las mismas películas en muy poco tiempo. en muy poco tiempo, como que no sé por qué nos pusimos de acuerdo con eso. Ahí Agus mandó Siento que dijimos, esas 3 películas sí o sí las tenemos que ir a ver al cine. Pero siento que la mayoría de la gente piensa lo mismo. Al menos los que les gusta ir al cine. de igual manera, claro, o sea, a mí me pasa que no tengo una película que no pueda ver en el cine. Mira, no. ¿A vos no te pasa eso? Sí, no, una comedia la puedo ver tranquilamente en mi casa. No importa qué tipo de comedia, por más que sea así como muy profunda o... Pero no te pasa, a mí me pasa mucho de que me gusta mucho ir al cine y ver comedias por el simple hecho de que la gente se ríe. Ay, no. Y a mí me hace reír, boludo, ¿entendés? Y después, si yo estoy en mi casa, así, como que no agarra... Hola, Agus. Sí, como que no me agarra, digamos, la risa, ¿entendés? Solo, como que ya estoy así y hay un chiste. Es verdad y eso. no hago nada. Es verdad. Sí, como cuando vemos Friends, que la hemos visto 80.000 veces y ya no te reís. O sea, ya me quedo ahí así como... Sí, bueno, puede ser. ¿La disfruto? No es que no la disfruto, pero no me río. Puede ser. Al menos a carcajada. Que sí me pasa con los Sims. A mí me pasa mucho eso, de que quizás cuando estoy solo, no hay una risa cómplice que me haga reírme, pero sí puedo llegar a entender que fue un buen chiste. Claro. Y entonces o sea, que algo me haga reír solo en mi casa me parece un montón. No me pasa así, o sea, no tengo ningún problema, o sea, me gusta mucho ir al cine y prefiero ir al cine a ver películas, en realidad. Claramente no voy a ir a ver otra cosa, pero digo, como que me gusta mucho ir al cine como actividad, ¿no? Ir al cine. ¿Por qué? Porque la película siento que estuvo planeada para ser vista en ese lugar, no está planeada para... A no ser que sea una producción de Netflix, que solo se va a estrenar en Netflix. Me pasa personalmente que estoy como súper alérgico a la gente, no sé por qué. Pero desde que pasó lo de pandemia, que nos sentábamos al menos un asiento separado, ¿entendés? Como todas esas cosas. Y ahora la gente como, me enferma mucho. Me enferma mucho. Pero bueno, igual entiendo que es difícil. O sea, ver una película como hay que verla sin esa gente. Pero bueno, igual, o sea, yo entiendo que para vos la gente completa la experiencia.
todos. En algunos aspectos sí, no te voy a decir que no me pasa de que odio. A todos nos molestan las mismas cosas, eso lo sabemos. Pero yo digo, si pudiera verlo sin gente en el mismo lugar, no sé, pagaría más caro por eso, ¿entendés? Ah, ok. O sea, Si me dicen que tengo que pagar el doble de la entrada, que ya es muy caro, no sé cuánto sale una entrada, 1.500 pesos casi, la más cara, ponele. Si tengo que pagar el trip, o sea, 3.000 pesos por ver la película solo en el cine, lo pagaría. hay un capítulo de Los Simpsons que Mau dice que paga toda la sala para ir con solo porque odia a la gente y como que están ahí. Además dice que el cine le da ansiedad. Y es que a mí me pasa un poco eso, o sea, después de la pandemia como que la gente me da ansiedad. Claro. No sé por qué, la verdad soy muy anti también, pero bueno. A mí no me pasa en el cine, quizás me pasa en otras giradas, pero no en el cine. Y también me parece muy flashero que algo como la pandemia haya hecho como, Haya modificado modificado esas giradas. la cabeza, boludo. Sí. Sí, porque tenés la experiencia en realidad. Ahora que tenemos la experiencia, es difícil abandonarlo. Bueno, vamos a hablar de esas películas. De esas películas que no hemos nombrado, pero son Barbie, Oppenheimer y Misión Imposible. 7 parte 1. 7 parte 1. Que no le avisé a la persona que me acompañó en cine. Y cuando terminó la película dijo como, ¿qué pasó? No me avisaste que era una parte 1. Ay, mirá, no me percaté. Es que tampoco me importa mucho. Porque terminó, cierra bien igual. Cierra bien. No vamos a spoilear nada. Durante todo el stream no vamos a spoilear nada. Pero cierra bien, no es que cierra ahí como te quedas, uy, no. ¿Con qué película me pasó eso de que cierre y decís? Ah, con Spider-Man. El universo de Spider-Man. La de. Ah, no, esa es terrible. Es que yo no sabía. Yo no Bueno, sabía. parece que no se sabía en general. Ah, puede ser, no sé. Pero Esa cierra y te quedas, no, boludo, en serio, o sea. es que por más que hubiera sabido, creo que me hubiera sorprendido igual el final. Porque es como, dale. En serio, estuve toda la película esperando esto. Toda la película. Es como, bueno. No tengo un muy buen recuerdo de esa película particularmente. Me encantó la animación y todas esas giladas, pero como que la película en sí, creo que eso me molestó bastante. Y de hecho, bueno, lo hablamos, me aburrió un poco. En un momento me costó la película. De hecho, más cerca del final como que se pone muy lenta. Sí, eso. Así como muy lenta. Y así, bueno, entonces ahí se viene el clímax. Y no sucede. No, y también El pasa con. clímax es el final. y Los también créditos. También pasa con Doom. Ah, no la he visto. Claro, yo fui al cine a ver Doom porque Quiero ver iba a antes de ser- que salga la 2 al menos. Yo sabía que iba a ser como una experiencia así. Y Doom termina en el mejor momento de la película, pero está bien, ¿entendés? Porque aparte, o sea, porque es una película lenta, es una película que se cocina a fuego lento. Entonces, como que en el final, que está a punto de empezar a pasar algo muy interesante, te cortan y termina muy bien. A mí me gustó mucho eso, ¿entendés? Ahora, lo que me pasa con Spider-Man es que no es una película lenta. No. Y en el final Al te palo. deja como. Va al palo y baja así de golpe un ratito y termina. Sí. La que es nada que ver así, pero porque sé que literalmente no le dejaron publicar una película de 5 horas y media, fue Ninfomanía. Ah, de una. Que son 2 partes, pero en realidad es como literal, o sea, corta y arrancas la peli y arranca como en la misma escena que estaba antes de la Claro, anterior. porque en realidad es una película. película. Pero bueno, Tuvo que dividirla. es muy loco. Volumen 1 y volumen 2. Bueno, alguien más creo que se ha unido. Pero bueno, yo estoy pendiente solo por si hablan. No es que me desespero porque venga muchísima gente así. Bueno, igual vamos a hablar ahora de Misión Imposible. Y podemos hablar un poco de toda la saga de Misión Imposible. Para mí la mejor saga de acción que ha existido hasta ahora. Yo igual digo eso y digo también que no he visto John Wick. Solo vi la 1. Yo solo vi la 1. Bueno, y me han dicho que la 2, que la 1 es la peor de todas. Pero las de Jason Bourne, ¿no te gustan tanto? No me gustan tanto, Ah, ni a mirá. palo. No, ni ahí. Mirá, a mí me gustan mucho esas. Pero bueno, capaz que tiene también una carga media rara y no tanto de acción. Me gusta mucho. Me gusta mucho Tom Cruise. O sea, como que me gusta el chabón haciendo películas. Me parece que es un gran. ¿Viste la momia? ¿La momia es con Tom Cruise? Esa no es buena. Pero porque tampoco es él, ¿no? O sea, eso
¿Te acuerdas que querían hacer un multiverso de...? No, no era un multiverso, un universo. Reempezaron, hicieron como 4 películas. Era la de... Mira, acá Hombre me Invisible. dicen... de acción, la mejor es Fargo. Fargo. Fargo es una... La película Ay, de Fargo, no la la serie viste. de Fargo. O sea, boludo. si es la película no la viste, que es la serie tampoco. Vi la película de los hermanos Cohen, boludo, muy buena. ¿No la has visto? Ganó un Oscar la piba de Tren a Es un crimen. una... Perdón. Es una oda de Tom Cruise a sí mismo. O sea, vos, ¿y qué? ¿Cuál? La última. No, Agostina, no te lo voy a Es permitir. que sí, boludo. Está todo el tiempo jugando con eso, como con... No sé. Como que antes de... Raymond. Con Uy, Dustin tremendo. Hoffman. Sí, tremendo. Que bueno, Dustin Hoffman aún así la rompe él. Sí. Pero a lo que voy es, como que ahora no ha vuelto, ¿viste? A hacer eso. No, Está pero muy ¿hace acción. cuánto? Hace mucho. Hace ¿no? mucho, siento. Mucho. Habría que corroborarlo, pero hace mucho que siento que el chabón no hace una película. Pero siento como que está en esa, como que está como en... Como llegó un punto en su vida que dijo, bueno, yo voy a hacer lo que me pinte, como el Es que el salto de la moto, que ya está súper comercializado, no estoy spoileando nada. Pero... Todo lo que esté en el tráiler lo vamos a spoilear. Claro, Vamos por a eso, hablar de está todo como en el marketing de eso, que es que te muestran de hecho cómo lo hacen y que lo hace él, ¿entendés? Y todo eso siento como que en un momento dijo el chabón, bueno, Dice el Fer que bajemos un poco la música de fondo. ya fue. Gracias, Uy, Fernando. rompiendo. Costabile. Ahí. Ah, Bueno, Gracias, Fer. ¿Qué estaba diciendo? dice que no se puede escribir en el chat. Tenés que tener Tenés una que se- cuenta claro. de Twitch, lo cual no serviría, pero tranca, si estás en una no es importante. Operación Valkyria con Tom Cruise, una maravilla. ¿Cuál No la he visto, boludo. No sé cuál es. ¿Operación? Valkyria. Mira. ¿La buscamos? Buscamos el trailer, a ver. No, si no lo vamos a poder escuchar, boludo. No lo... Ah, de una. Pero bueno, pon la imagen, pero pon que la lo imagen, escuche- pon la imagen. Pero que lo escuche la gente, boludo. Pero poner la imagen, no saques esa canción. ¿No la saco? No. Ah, la pongo acá. Gira, ajá. Para mí Rayman es una tremenda película del chabón. Operación Valkyria. Ah, pero no me puse Tom la Cruise peli. pone. O movie. No la veo, ¿eh? Ah, ahí está. Pará, y Tom Cruise What the también trabaja Tom Cruise en... No queremos ver el resumen, boludo. Pará, porque necesito corroborar algo. Tom Cruise no trabaja en Cuestión de Honor. Entrevista con el vampiro, boludo. También. Ujú. Agus la dijo. Agos. Ay, me hace muy bien que estés acá. En cuestión de Honor trabaja Tom Cruise. Bueno, un peliculón, ¿no? Que también trabaja muchas otras personas. Y trabaja Jack Nicholson, que el chabón la destroza. La famosa frase de... ¿Quieres saber la verdad? Tú no puedes saber la verdad. O tú no puedes con la verdad. Vi ese capítulo de Los Simpsons. Perdón. ¿Vas a ver el tráiler? ¿Vas a poner el tráiler? Solo voy a ponerlo para que lo vea la gente. La people. No, Sí, estoy sí. haciendo mal las cosas. No. Está bien. Ah, no, está bien esto. Me gustaría No, escuchar... no la he visto, boludo. Me gustaría No sé qué escuchar lo que peli es. están escuchando. Está en inglés igual. In the world. No la he visto, no sé cuál es. No, yo tampoco. Mira, ese Uy, es mansos el, actores, boludo. ese es el profesor de Harry Potter en la 2. Ah, ya sé cuál Que es trabaja esta. en- No, sí la vi. Sí la vi. Ah, no puedo decir, o sea, no puedo decir. Para ver si, corroborar si es la misma. Ah, le puedo hablar a Maru. Le puedo hablar directamente para ver si es la misma. ¿A la Maru lo puso? Una tal Maru, Sí. ¿sí? Le voy a preguntar a Gracias ella. por estar aquí, Maru. Apoyándonos. Creo que sí la he visto, sí. Creo que la vi con mi mamá, de hecho. Muchos ingleses. Ajá. O sea, no, Tom Cruise No, no, más pero... actores, boludo. Está bueno. Bueno, no sé cómo está. Tom el Cruise audio, sale está en la escuchando película el- esa de... Guerra de películas, ¿te acordás de esa? De una. Mira, ¿Sale él? nunca muteaste esa música de haber sido un garrón para la gente escuchar el trailer. Ah, y nadie me avisó, che, avisen. O sea, Poner estamos. en pantalla completa. Esto estamos probando. Entonces, si ustedes me avisan, yo les facilito escuchar el tráiler, por ejemplo.
Por si lo querían escuchar. Bueno, ¿y qué me pasa con Misión Imposible? Me parece que siempre hace buenas películas de acción por el simple hecho de que saben cómo hacer una película de acción. Ah, no es Agos la que está charlando con nosotros. Ah, Es Flor. hola Flor. Hola, Flor, Gracias gracias. Flor. Pobre, se sintió re mal. Y espero que no le conoces el nick. No. Ah, Y claro. se lo creo ahora, me parece. Gracias. Ah, gracias. Bueno, me pasa con Misión Imposible que los chabones tienen como... O sea, obvio que si analizás la película fríamente, el guión es siempre el mismo. Sí, O sea, obvio. Y sí. Pero funciona, boludo. Los chabones la saben hacer, ¿entendés? Y me divierte mucho y me parece que hay una esencia muy rara del cine de poder ir a ver giladas que no te van a pasar en la vida normal, ¿entendés? Y Misión Imposible es eso constantemente. Claro. O sea, yo hasta quizás sueño con cosas que el chabón hace. ¿Te gusta? Y cuando voy al cine digo, uy, qué locura, boludo. Aparte medio que me toca una fibra íntima porque con mi viejo somos muy fanáticos de esa saga y de Tom Cruise. ¿La vieron juntos la última? Todas hemos visto eso juntos. Desde la 3, fui a ver la 3 que es con Seymour Hoffman. La 3 es una de las mejores. Sí, la 3, para mí es la mejor quizás. La mejor, ¿no? La fui a ver y el chabón me leía los subtítulos, culiado. Imagínate qué garrón, hermano. Ay, a mí me pasó con Hulk, me parece. Hulk. Ajá, ¿La de Edward Norton? La... No, la primera. No, la anterior, me parece. La anterior, sí. Muy raro. Tenían los subtítulos. Sí, es raro. La 3 es la de... la intro que está escalando. No, esa es la 2. Ah, esa es la 2. Esa es pésima. Para mí es pésima, la peor. Pero esa intro es Sí, increíble. sí, sí, sí. Es una locura, es una locura esa intro. O sea que Una locura. las 7 películas hasta el momento tienen una escena que te acordás. Mirá, de una. Y eso está buenísimo. Quizás nos podemos poner a replantear, ¿querés que lo intentemos? No porque, o sea, voy a dejar en evidencia que no me acuerdo de muchas. De hecho, de la última no me acuerdo nada. Casi Para nada. la última, la escena es la del tráiler, la que se hizo súper famosa. ¿La del avión? No. La última, la que vimos ahora. No, la anterior, esa digo. La anterior a esta, a la 7, La no me acuerdo anterior nada. es- No la me acuerdo anterior nada, es porque la vi de- hace mucho y la vi del una sola actor de vez. Superman. De una. Que pelean en el me baño. acuerdo. Eso iba a decir. Sí, sí, Pelear es en que el es más baño. escena, boludo. Y tiene la escena esa que el chabón salta de un edificio a otro y se quiebra el pie. Ah, no, eso Y no. pararon el rodaje. No. No. ¿No sabías? No, no se sabía guinzó eso. el pie, se hizo verga. Mirá. No sabía eso. Dejaron esa toma. De una, que está como. Que es como. Entra por una ventana. No, esa No, es otra. no. Esa es otra. En La el Abu Dhabi. anterior es la 5, Ujú. que me parece que esa es la del avión. Mirá. Puede ser que sea la 4 también. Ajá. Después está la anterior a esa, que es la que el chabón... Abu Dhabi. Esa. Esa es la que entra por la ventana. Así como. escala. Sí, y que lo hace él. Sí. Está muy loco, boludo. Muchísimo, es muchísimo. La 3, la de Seymour Hoffman, que tiene grandes escenas. Ajá. No podríamos nombrar una hora, pero tiene... Terrible choreo, dice el Luke. ¿En Lucas? Ajá. Por nosotros lo dices, ¿no? Puede ser, seguramente. Ahora, Luquita. Bueno, y la 2 tiene la primera escena, que es una locura, que el chabón está escalando así, sin remera. Increíble. Aparte se pone los lentes para escuchar el mensaje y después lo tira, explota y arranca. Y tiene la música de YouTube, boludo, haciendo la canción. Sí. Me contaba mi viejo que cuando fue a verlo, mi viejo ha ido a ver a YouTube como 7 veces. Fanático mal. Mira. Me contó que cuando fue a verlos en esa gira, los chabones entraron con esa canción y como vestidos de boxeadores. No, rarísimo. Pero no entraron tocando, ¿entendés? Mirá. O sea, la canción sonaba. Mira. Y estaban como vestidos de Muy show. boxeadores los chabones. Ajá. Muy show. Y también la 2, al final tienen la pelea esa que es malísima con motos, que es pésima. Ah, rarísimo, eso sí, de una. Y la 1, No. la que baja así, el chabón. Eso sí, esa es sí, buenísima. sí. Creo que la que más veces he visto es la 3 y la 4. No sé por qué, porque se ha dado así. Pero la 4, como la vuelta, cuando vuelve después de la 3 y todo eso, que es como icónico también, se la vi un montón de veces, me parece. Para esa mí es me- una saga extremadamente disfrutable Sí. y nunca te deja gamba. Ujú. Yo sé lo que voy a ir a ver y me Claro. parece increíble, ¿entendés? Por ejemplo, empezando a comparar un poco las películas que hemos visto, me parece que Misión Imposible 7 dura casi lo mismo que Oppenheimer. Son películas completamente diferentes. Pero
No se siente. ¿Ah? No se siente. No se siente. Misión Imposible no se siente. Oppenheimer se siente, pero no es un problema. Para mí. Claro. Ok. No entiendo. es un problema que se sienta. Las Entiendo. 3 horas. Sí, obvio. En cambio, fui a ver El Irlandés al cine. Estuvo una semana, que creo que dura 3 horas y media o algo así. Y se sintió, boludo. Se sintió. Pero porque también es una película como Oppenheimer que te cuenta la vida de una persona. Claro. Es obvio que va a tener subidas y bajadas. ¿Entendés? Que Misión Imposible también lo tiene, pero está tan bien armado para mí que hace que no te canses. No, pero va al palo. O sea, no al palísimo, pero va rápido. La Misión Imposible. Y siento que va más rápido que las anteriores. Por eso Sí, también puede ser. ese que le encontrás un gustito artificial al final que decís no da para el 10, da para el 9, ¿entendés? Eso me hace sentir raro. Pero bueno, volviendo a lo de Oppenheimer, sí, sentí como una bajada fuerte así en un momento, pero fuimos a ver siento juntos. sí, la fuimos a ver juntos. Siento que era necesario también. Para mí, recontra necesario. Era necesario porque aparte como que el cerebro te va a mil, porque hablan muchísimo. Yo apenas empezó la película, yo dije, no voy a entender nada. No voy a entender nada. Y me ha pasado con otras de Nolan, ¿entendés? Que me encanta Nolan, pero empieza así como a tirar y no sé ni de qué están hablando. Y después como, nada, sí la agarrás, obvio que la agarrás, porque para eso está hecho el guión. Pero hablan mucho, hablan muchísimo. Pero bueno, ahí nosotros hablábamos el otro día de que para mí... que No penetraste en la ficción, Santi. para mí, Nolan tiene películas que son muy difíciles de comprender. Que, o sea, es lo que se caracteriza a Nolan. Por Memento, por ejemplo. Pero más Nolan mainstream. Para mí es muy difícil el origen. No significa que no la haya entendido, pero para mí es complicado vender esa película a un público mainstream, ¿entendés? Mirá. Y que los chavales lo entiendan. En cambio, Interstellar tiene giladas complicadas porque físicamente tiene razón la película, tiene giladas complicadas, pero me parece que es más sencillo de vender. ¿Por qué? Por la ciencia ficción, Claro. y por toda la gilada de el amor que Esto me engloba. lo estás diciendo porque yo te dije que para mí Interestelar es más compleja que el origen. Claro, por El eso lo estoy origen yo siento al revés, boludo. Siento como que es más comercial el origen. Igual- No sé por qué. No, porque no tiene nada que ver ni con la moda de esa época, ni nada que ver, pero. Y entiendo que la ciencia ficción por ahí sí. Pero el origen, aparte con Leonardo DiCaprio, es como. Siento que era más un tanque que Interstellar. Interstellar siento que como que tiene esa parte más de culto, entonces como que hay un equilibrio, ¿entendés? De ahí de la gente como que le encantó y otras que lo odiaron. Del origen no sé si pasa eso. ¿Puedes decir que hay gente que odió el origen? No, es que no. Para mí lo que tiene interesante, que quizás me pasa cuando vuelvo a ver las películas, que me gusta como, o sea, no digo que no se entienda el origen, digo que es difícil de entender. Y me pasa lo mismo con Eternal Sunshine of the Spotless Mind. De hoy. Que me parece una película recontra difícil de entender al 100%, pero si termina la película y más o menos prestate atención, algo te queda, ¿no? Que también, o sea, no me parece que esté mal no entender, ni que tengas que entender todo en una película. Eso es un análisis que a mí no me gusta hacer. De una. Por lo menos a una primera mirada tampoco. Bueno, Flor dijo, el origen hay que verla 2 veces para entenderla. No sé. No. Y quizás la ves la primera vez la entendés, la ves la Claro. segunda y no la entendés. Bueno, sí me y pasó después con ves la que tercera y dijiste, entendés. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que la vi como de muy chico y no me acordaba casi nada. Pero me acordaba que como que me había gustado, ¿entendés? Como que la había pasado bien. Y después cuando la vi de grande como que aparte me traje como una Claro. nostalgia rara y me gustó mucho más, ¿entendés? Como, Pero no y, te... y entendiendo un poco más. Claro. Entendiendo un poco más. Pero el general me parece que no tiene nada que ver. O sea, No, claro. para mí el general del hecho de que te guste una peli o que no te guste una peli no significa si la entendés o si no la entendés. Tal cual. Yo me acuerdo que salí de ver Sama y no entendí nada. ¿Entendés? Pero me encantó la película. Después entendí la película. Yo siento que también ver como que te educa y te acostumbra la cabeza a seguir viendo, ¿entendés? Por ejemplo, vi la primera de Lucrecia Martel, La Ciénaga, y la odié, boludo. La odié porque no estaba acostumbrado a esas cosas, Obvio. ¿entendés? Y después la reví y vi más películas de ella. Bueno, vi todas las películas de ella. Y claro, y comprendía a dónde apuntaba y por ahí te qué. empieza a gustar La y Ciénaga, sí, boludo. y sí.
Y empezás a entender el por qué el director te llevó a ese momento, ¿entendés? A no entender, básicamente. Porque después se van completando esas cosas. Con momentos, con cuando creces, cuando tenés experiencia. Para mí, Sama es como agarrar un libro, abrirlo y empezar a contar una historia y de repente, después de 5 páginas, cerrarlo. Y así es la película. Lo cual me parece increíble, que no tenga que poner contextos, que no tenga que contarte, ¿entendés? Que venía pasando, boludo. Claro. Me parece una locura eso. Siempre, bueno, y me acuerdo que lo hablé en un video de cine con ese sonido, cuando hablábamos un poco de los sueños y cómo sonaban los sueños. Para mí algo que se le envidia completamente, que el cine le encantaría hacer, que en algún momento quizás pueda llegar a ocurrir, que el cine le envidia mucho a los sueños, es el hecho de vos en el sueño estás y sabés qué está pasando, sin que alguien te lo diga, y nadie te avisó lo que estaba pasando, ¿entendés? Sí. Obvio, porque es todo parte de tu cabeza. Pero imagínate que el cine pueda generar eso. Lo intenta hacer igual, ¿eh? O sea, con el arte y con todas las cosas, pero te pone un plano. Vos en el sueño estás viviendo algo y sabés todo lo que está pasando. Si ves a alguien, sabés que esa persona es la mala de la ficción, ¿entendés? Tal cual. Que imagínate que el cine te pueda crear eso, que pueda, no sé, sin Bueno. explicar nada. Hay películas que te hacen dudar muchísimo de todo el tiempo. Como La Isla Siniestra, weón. Pero no, esa flashé que era de Nolan, no, de Scorsese. No, es Scorsese. Pero te hace flashear una bocha. Bueno, no, Nolan tiene eso, claro. Memento. No. O sea, sí entendés lo que está pasando en Memento. Lo que no entendés es por qué te está mostrando así, ¿entendés? Claro. ¿Por qué me estás haciendo esto Sí, si sí, ya sí. sé lo que va a pasar, ¿entendés? Sí. Y después como te rompe la cabeza. Y vas a decir, ¿cómo puede ser que te sorprenda con eso? Bueno, no he visto Memento. ¿No has visto Memento? ¡Ah! No he visto Memento. Qué loco. Bueno, Sí, y me he spoileado mucho. Es el garrón. Claro. Es el garrón. Claro. Nombro la película, sé de qué se trata, sé casi todo. Sí, igual no tiene sentido spoilearse eso porque es como, no sé. ¿Te acordás una vez que Cardone dijo, un profesor nuestro dijo, Lucrecia Martel dice, y después lo leí, la citó y dijo, una película que a ella no le resultaría interesante sería una película que vos puedas spoilear diciendo una frase. Y claro. Como Sexto Sentido. O sea, Sexto Sentido si vos decís, es que no quiero Tal cual. spoilearlo, pero si vos decís, Sí. ta, Sí. pum, cagaste la película. Tal cual. La arruinaste. Sí. Completo. Bueno, vos sabés que, quizás está en el chat, Sexto Sentido me pasó algo re loco porque... Bueno, como en Club de la Pelea. Club de la Pelea. Tal cual. Pero, Hay un viaje ahí. Hay igual. un viaje. No es necesario. Claro. O sea, no pasa nada. bueno, pasó algo loco con Sexto Sentido que yo siempre dije. Me la vi de muy chico a Sexto Sentido. Entonces, ya de grande, dije... Puta, ¿cómo me gustaría no saber? Lo vamos a decir porque es una película que del 97. Bueno. Si querés decirlo. Santi, ayer bueno, me pasaron un corto tuyo, no importa. Eso, vi eso en el chat. A lo que me gustaría no haber visto la película. Dice el Flor que no la veo. ¿No la vio? Que no la Ok, spoileé. no la spoileo. Me gustaría no haber visto la película para no saber eso. Entonces yo dije, me hubiese dado cuenta. ¿Por qué? Porque mi viejo me dijo que cuando la fue a ver al cine con un amigo y el chabón en el medio de la película le dice al amigo, tal persona, tal cosa. El punto de giro. Claro. Y el amigo de mi viejo le hizo, "Estás loco, boludo, nada que ver". Y pasó. Claro. Entonces yo dije, ¿qué onda? Eso es distinto. Eso es distinto, pero pará. Porque Luca la vio hace poco y el chabón no sabía. Y el chabón me dijo, me re di cuenta. Bueno. Y entonces yo dije, ¿sabés qué pasa? Que también Sexto También tiene que ver Sentido... con la época. Obvio, Sexto Sentido hizo algo que no había hecho nadie. Claro. O sea, no es que no lo haya hecho nadie, pero después de eso empezó a pasar Las mucho que la repeticiones. gente... Y bueno, estamos hablando. El Club de la... Bueno, ¿no? ¿El Club de la Pelea vino después? Bueno, Me la Isla parece que Siniestra no. sí. La Isla Siniestra sí. Sí, O sea, es así. claro. Y está bien, está hecha de otra manera, qué sé yo, pero es lo mismo. O sea. Y que tiene, obviamente que tiene mucho que ver con el hecho de que consumimos giladas que después nos... o sea, que ya hemos visto, ¿no? ¿No te ha pasado de ver, bueno, seguramente, algo que encima ha sido parodiado y encima seguramente por los Simpsons, que cuando ves la película decís, no, qué culiado, no es lo mismo, boludo? Te lo arruinaron. Ajá. Me pasó con Cabo del Miedo, de Scorsese, De una. con Robert De Niro, peliculón. Pero bueno, nada, era el capítulo de los Simpsons, boludo. Cabo de Miedoso, creo que se llama. Claro, pero es que es todo el capítulo, ¿no? Todo el capítulo. Referencia. Claro.
Entonces, qué sé yo estaba esperando a que salga Bob Patiño y que se la ponga contra la gilada, boludo, en la cabeza. Claro. Y no pasó en la sucedió. película. Bueno, volviendo un poco a Oppenheimer, ¿no? Nos fuimos. Nos quedamos en Oppenheimer. Sí, pero mirá cómo andaste con la guerra, ¿no? Cabo de miedoso. Volviendo un poco a Oppenheimer, particular. Luquita reafirma lo que vos contaste, que te das cuenta de toque. Pasa que también el Lucas es muy bueno. O sea, el Lucas es psicólogo. Y claro, ¿qué es eso? O sea, vos sos psicólogo. El Lucas me contó hoy que. Te desarmás una peli entera. Me contó el Lucas hoy que vio ayer Loco y Estúpido Amor, que no lo había visto el chaval. Mirá. ¿Sabés cuál es? Es la de. Ryan Gosling, la de la semita, boludo. Ajá, sí, de bueno. La del San Juanino. Sí. No estás tan impresionado como yo. A mí me parece un peliculón, me encantó esa película. Ah, no sé si tanto. No. Es una buena comedia romántica. No, es buena, sí, lo sé, pero. ¿No te llama la atención? No. ¿No te gusta el género? Sí me gusta el género, tengo comedias románticas que me gustan. Pero, bueno, me gustan inglesas, como más británicas. Ajá, onda. La de. Notting Hill. Sí. Love Story. ¿Love Story se llama? No. Sí, creo que sí. ¿La About Time? ¿Esa te gusta? No. Ah, About Time, sí, de una. ¿Y qué es en inglés? Es británica, sí. No sé si son irlandeses algunos. O, bueno, algo así. Que hay algunos actores de Harry Potter y todo. Sale. Bueno, Rachel McAdams. De una. En esa película. Y el actor principal. El hermano de Harry Potter. Claro, no, de Ron. De Ron. De Ron. Claro. Actor que bueno, nada. Love Actually, ahí está y me hizo acordar mi. Love Actually, muy buena Love Actually. Me hizo acordar mi mamá, boludo. Gracias más por estar un acá. beso. Bueno, entonces volviendo un poco a Oppenheimer, a mí fue una película que particularmente me gustó mucho. O sea, le pongo 10 de 10. O sea, Bueno, no es mi película favorita, pero hizo todo lo que tenía que hacer para mí la película. Sí. Y me pasó algo que me ha dejado flasheando mucho en estos días, ¿no? Después de que la vimos, de que hay una realidad de que usan el sonido de una manera el cual es muy fuerte. O sea, la película suena muy fuerte. Tremendo. Aún Suenan fuerte cosas que no te esperabas que suenen tan fuertes, ¿entendés? Sí, como a un punto que te unos empieza... pasos, ¿entendés? Claro. Como unos pies. Dale, cuidado. Obviamente está hecho intencional. Obvio. Por lo que está sucediendo en la escena, pero es tremendo. Yo siento que es a un punto en el cual te llega a doler el oído. Te vibra. Te vibra. el O sea, y te tímpano. preocupa. A mí esas cosas me preocupan, imagínate. Entonces hay una parte, no estoy spoileando nada, porque Oppenheimer literalmente se trata de la persona que Fabricó, bueno, crea la bomba. Bueno, en realidad está al mando de un grupo de Claro, científicos que ajá. crean la bomba. Después, Perdón, pensé que iba a decir algo del No, estoy bien. y en el momento que tienen que probar la bomba, nada, como que ocurre algo que hace que esperes el sonido de la bomba. Y yo sentía miedo. Yo sentía miedo físico por mis oídos y miedo por la escena misma, boludo. Y que una película te logre eso me parece magnífico. ¿Por qué? Porque... vuelvo a repetir lo mismo de siempre, boludo. No vamos al cine a ver giladas que nos hagan sentir bien todo el tiempo, ¿no? Por eso a mí me gustan tanto los dramas, boludo. Y por eso odio a la gente que dice, onda, para ver cosas feas ya tengo la vida. Bueno, claro. No me parece. No me parece para nada. Me parece horrible eso, Sí. boludo. Sí. Aparte, hay momentos en los que me gusta ponerme mal. Claro. O sea, que digo, voy a esta película para ponerme a llorar. Sí, boludo. sí. Es como. Bueno, pero porque. También pasa por una cosa como el estrés, boludo. Hay gente que se estresa. O sea, que le estresa ver esas cosas. Sí. Pero a mí también me estresa estar todo el tiempo así, pum, para arriba. ¿Cuál es la película que más te ha hecho llorar? Uy, no sé. No sé. Una que se te venga rápido. Seguramente alguna animada. ¿Ah, sí? Tipo Toy Story. Ah, mira. Una cosa así. No sé si más así. ¿Pero eras más llorón de chiquito? No, de Yo soy grande. más llorón ahora. Claro, sí, de grande, obviamente. Sí. Es más, ahora veo como videos en TikTok de niñitos viendo películas tipo Lilo y Stitch. Ujú. Ayer vi uno de una nena, estaba llorando. O sea, 3, 4 años estaba llorando la nena, ¿entendés? Preguntándole por qué se llaman Stitch, ¿entendés? Como, y yo no la vivía así, yo la veía como Claro. así medio frisado. Entiendo. No sé ahora una película que me haya llorado mucho.
Pero seguro, algunas animadas, mucho. Deben haber. Sí. Olvídate. Sí, Toy Story 3 seguro. Pasa que Toy Story tiene esa escena, boludo. ¿La del fuego? Que vos decís, ¡chau! Claro, sí, ¿no? O sea, era macabro. Sí, era. Te hacía mal. Titanic. ¿Quién puso ese? Flor, Titanic, ¿en serio? Mi mamá A ama mí no los me- dramas. A mí no me. Yo le digo a mi vieja que se haga una cuenta de Twitch, así puede escribirnos al Todos chat. los perros van al cielo. No lo vi. Yo tampoco, Lucas. Sos un... Pues claro, es que, no, sabes que Luquita es muy de Spirit. Claro. ¿Entendés? De ese tipo de Perdón, película, Luca, perdón. boludo. Perdón, te amo. Igual, vuelvo a repetir, yo no era llorón de chiquito, no era llorón para nada de chiquito. Empecé a llorar de grande. Sí, de buena. ¿Por qué? Quizás porque, porque empecé a entender otra gilada. La película que más me ha hecho llorar a mí es un superdrama, Manchester by the Sea. Ah, es tremenda. Sí. Me hizo pija. Sí, no sé si lloré muchísimo, pero sí lloré en una parte, como me puse mal. Bueno, pero, claro. bueno, la Ghost Story también está buena. Esa también la pasé mal. Mi película favorita. Me pone muy mal, sí, lo sé. Ghost Story. Marley y yo, la del perro. Marley y yo. ¿La viste? O sea, sí, boludo. Y el indio y mi perro se Encima- parecían mucho, ¿Y boludo. te hizo mal? ¿No te hizo muy mal? No, porque era chiquito cuando la vi. ¿Eras chico? ¿Marley Sí, y yo? boludo, 2010, creo que esa película, por ahí. Ah, está Bueno, chico, tenía ¿no? 16 años. Bueno, sí, verdad. A mí me hizo mal, por eso. A mí me hizo muy mal. Y- Las horas, dice mi mamá, drama total. Yo la fui a ver al cine, muy buena. ¿No la he visto? Meryl Streep. Es más, pero es más nueva, ¿o no? No. ¿No? la ¿No vi. la he visto entonces? Es de un libro, está buenísimo. No la he visto. Eh, Acá me dijeron... Luke me dijo... No, todos los perros van al cielo. Si la ves de niño, quedas totalmente traumado. No la he visto, boludo. No la he visto. creo que la he visto, pero no la recuerdo. También me pasa que eso, he visto muchas películas de chiquito y no las recuerdo. Las dejé de... Se fueron por mi mente. Claro. ¿Entendés? Bueno, volviendo un poco a Oppenheimer. No queremos decir nada de Oppenheimer. Porque es que... Es muy nueva. Sí. Es muy nueva. Igual no es spoileable para nada. No es para nada spoileable, decimos. Podés spoilear el final. Es que es una experiencia Es para una mí todo experiencia, eso, boludo. boludo. Es Porque recontra una experiencia. está dividida en 3 partes, así de una. Y esas 3 partes como no te esperás. Como, ni cuándo empiezan, ni cuándo terminan, ¿entendés? Como te va llevando, ¿Vos creés que Robert Downey Jr. va a estar nominado a Mejor Actor de Reparto? Y debería. Debería. Por ahora ¿Y debería. Emily Blunt? No debería solo porque vi la actuación ahora, sino porque el chabón, nada, de reparto no sé si ha hecho tanto, al menos en esta época que está trabajando más, Ajá. y se la deberían dar, me parece. Él estuvo nominado con Chaplin. ¿Viste la de Chaplin de él? No la he visto, Buenísima. pero sé que estuvo nominado. Estuvo nominado y no lo ganó. ¿Quién dijiste? ¿La Emily chica? Blunt. Emily Blunt es la... Claro, esposa. claro. Y La novia de John Krasinski, de Jim. es que actúa muy bien la chabona, Sí. pero yo no sé, bueno, con quién competirá. Pero tampoco Robert Downey Jr. ni lo di por ganado. Pero- ¿Y pero Cillian? actúa increíble. O sea, ¿y el protagonista? Es un papel tranqui, muy tranqui. Y por ahí como que el chabón, no sé si habrá sido así la persona, pero maneja como un registro que no se va así para abajo ni para arriba así en ningún momento así muy heavy. Pero me gustó, o sea, no lo resalto como a los otros dos. ¿Y Matt Damon? Actúa bien, Matt Matt Damon. Damon actúa muy bien. Igual Para ser Matt Damon. me pasa eso, boludo. Matt Damon es muy Matt Damon, boludo. Ya estrenó, sí, mamá. Ya estrenó, sí. Ah, dice Flor si es pretenciosa la peli. Y Nolan siempre es pretencioso. Sí. Y aparte, existe la gente muy fanática de Nolan que va a ver A mí me ese gusta tipo mucho de Nolan. cine. No sé si me considero fanático, pero me gusta mucho. Sí, Nolan es siempre pretencioso, claramente. Pero Nolan es el Hitchcock de nuestra época. Bueno, claro. Hace muchos géneros, Sí. hace super mega industrias y es de culto el chabón. Gracias, primo, por estar. Se convirtió de culto muy rápido. Sí. O sea. ¿Con qué se convirtió de culto? Me parece que con Batman, ¿no? Uy, tremendo. Batman 2. Tremendo. Vayan a ver el video, te lo resumo, que resume toda la era de los superhéroes, boludo. 45 minutos, bro. Tremendo. Ya me lo comí, pero apenas lo vi, boludo, que estrenó, tac. Yo vi que estrenó y lo puse y vi los 3 primeros minutos y dije, esto lo voy a ver enseguida. Y no lo hice, no lo vi. Bueno, Vayan a ver Oppenheimer.
vayan- Y Oppenheimer es una película que, o sea, para mí todas las películas puedes ir a ver al cine, debes ir a ver al cine, pero Oppenheimer especialmente tenés que hacerlo en el cine. Lo que hablábamos con el Santi es que es una película la cual en los guiones yo me imagino no sé, a Nolan hablando así con su director de sonido, con el diseñador de sonido, y explicándole un poco la película, y el director de sonido como diciendo, bueno, pero ¿cómo pija? O sea, no va a ganar nada esta película por sonido. ¿Entendés? sí. Sí, opino lo mismo. Dice, O sea- contestale. Amaru. O sea, me parece que Cillian lo que hace es, como ella dice, que es muy fino. Ujú. Eh, Y tiene otro trabajo eso. obvio, Claro. obvio. Claramente. Entiendo Sí, a qué sí. punto. ¿A qué punto fue? Un poco tiene, para mí, un poco tiene que ver. O sea, siempre lo dramático, cuando la persona llora y hace escándalo, onda champagne en Río Místico, siempre eso llama la atención más para el Oscar. Pero bueno, nada, me parece que el año pasado cuando le dieron el premio al actor al asiático, que Ok. ¿sabes? Por Everything. Todo en todos Todo en lados al todas- mismo todo tiempo. en todas partes, ajá. Todo en todos lados al mismo tiempo. Me parece que cuando le dieron ese premio un poco quisieron como levantar eso, ¿entendés? Como decir, no todas las personas que lloran en la película van a ganar un Oscar. Claro. ¿Entendés? Sino Sí. que también tenés que saber artes marciales, Ujú. ¿viste? Como entender otro tipo de girada. Sí. Pero es verdad lo que dice, quizás es tan fino que pasa desapercibido. Y a mí me pasa mucho que cuando los personajes pasan desapercibidos, ¿Te gustaba? me gustan más. Y sí, porque se supone que está actuando bien. Y sí. Bueno, me pasó Entiendo cuando... a qué fue. Me pasó que con el Luquita, y no sé si con vos también, creo que también fuimos con vos. Fuimos a ver 3 anuncios por un crimen. Sí. ¿Fuimos con vos? Sí. Bueno, salimos y el Luca me dice, culiado, Sam Rockwell la rompe, ganó el Oscar ese año. Sí. Y yo dije, de una, o sea, como que no lo había pensado, ¿viste? Había pensado que ella... Estaba increíble. Siempre me olvidó el nombre. Sí. Obvio que iba a ganar el Oscar, boludo. Y Sí. ganó y después lo volvió a ganar con Nómade. Pero... como me pasó es que me salió desapercibido el chabón. Claro. Lo mismo me pasa mucho con series. Eso. Que me pasan desapercibidos personajes. Y a mí, sí, de una. Pero la serie pasa mucho eso. Bueno, vos me nombraste que te gustaba mucho cómo actuaba Jesse en el último capítulo de Black Mirror. Y a mí me pasó desapercibido. Mira, claro. Bueno, entonces ahí lo noté, al menos a ese trabajo Claro. como de cosas. Porque aparte el chabón hace como 2 personajes en un momento. 3. Bueno, 3, claro, 3 personajes. Y es muy playero eso, y lo maneja muy bien y aparte hace un manejo de la voz, como Sí. de imitar la voz y todo eso, como muy heavy. Aparte, eso se siente real, o sea, se siente como que fue poseído por algo, ¿entendés? Sí, es verdad. Como- Bueno, y por eso me parece que fue que, ¿entendés? Sí. Que no lo pensé directamente. Sí, es verdad. Voy a valorar más a Cillian. No, yo no he visto Peaky Blinders y me parece que vos tampoco. Ah, no. Bueno, y la otra vez hablaba con Luquita y me dijo, claro, o sea, como que tenés que ver eso, ¿entendés? Para entender lo que el chabón realmente hace. Claro. ¿Entendés, Cillian? Que de igual manera, o sea, en Batman 1 haciendo el espantapájaro me parece una locura. Es muy ¿entendés? loco, bien. Y después en El Origen y después en Dunkerque. Sí, sí, o sí. sea, he visto películas de él. En esta, el chabón tiene un papel extremadamente... O sea, es el protagonista de la película, todas las escenas sale él. Ujú. Y bueno, nada, si no lo valoramos como lo valoramos a Robert Downey Jr., para mí tiene que ver con el hecho de eso, que Robert Downey Jr. es más expresivo Ujú. y está muy bien caracterizado. Está muy bien, boludo, muy bien convertido ahí en... El otro día vi una entrevista de ellos dos hablando de la peli y claro, Robert Downey Jr. sigue siendo joven, boludo, y en la película no apareciera. Muy bien, todo eso, todas las caracterizaciones están buenísimas. Porque bueno, envejecen los personajes y envejecen increíble. Algo que no hablamos, que no sé si querés que lo hablemos ahora, es que, viste que él usa el blanco y negro. ¿Te diste cuenta por qué él usaba? O sea, ¿le sacaste un razonamiento por qué usaba a veces el blanco y negro y a veces el color? ¿Pero no la usaba en un tiempo determinado? ¿En un momento No. de su vida? Ah, no, de una. No, porque... Después hay momentos que se ven en color de ese mismo Sí, no, y de antes, claro. Ah, no me di cuenta. ¿Vos te diste cuenta? Sí, creo que tener la respuesta.
Pero bueno, nada, no vamos a decir nada porque si no va a ser un spoiler. Pero lo pensé y no lo hablamos cuando salimos del cine, somos unos boludos. Claro, no, pensé que era como siempre en el futuro y nada que ver. Era... No. No, No. Es verdad. Como, decís como Better Call Saul. Sí, porque hay algunas escenas que... Claro, eso pensé. No sé por qué. Capaz que porque vi Better Call Saul. Para mí, bueno, pasa que cuando empiezo a hablar de Better Call Saul no puedo parar, así que solamente quiero decir esto. El mejor plano de Better Call Saul es cuando el chabón está en blanco y negro y mira la pantalla y en el reflejo de sus lentes se ve el color, boludo, de su vida anterior, que era color. Puedes buscar si querés el plano. Ay, no me acuerdo de esa parte, boludo. Claro, es recondricónico. Bueno, mientras tanto, Bueno, vayan a ver Oppenheimer, pero vayan al baño. O sea, antes. Sí o sí, porque no cortan la película a la mitad. Como para ir al baño. ¿Vos te acordás que antes pasaba eso, loco? No me acuerdo nunca de haber vivido eso. Yo sé que me acuerdo que vos me dijiste un par de veces que lo viviste, pero no... Esto. Sí. ¿Y? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice? Madre. Tocalo si no... Ahí está. ¿Y qué pasa ahí? Está en blanco y negro y reíte, se ve a color. Sí, ya entendí. Se ve a color la tele. La tele que eran las publicidades de él En el pasado. en el pasado. ¡Qué locura, culiado! Claro. ¡Qué locura! No voy a hablar de esta serie porque me emociona mucho. Estamos todos de acuerdo, al menos en esta habitación, de que es la mejor serie de la historia hasta ahora. Bueno, pará. Y a mí me pasó, boludo, escúchame. Sí. ¿Qué? No compren bolsas de snacks o las abren antes. ¿Qué Porque, dice? Flor, por el ruido. Y más si van al cine de Molesta universidad. Sobre muchísimo. todo si van al cine de universidad. Te la pasé re mal en Misión Imposible, hermano. Es La que pasé muy mal. mi cine de universidad te expone, boludo. No, y aparte, así. O sea, nos juntamos todos en el medio. Claro. Y estaba toda la sala vacía y nos juntamos todos ahí en el medio. Es como, dale, culiao. Pero bueno, ya está. Uy, mira, pará, hay que cambiar. Se acabó la música. Vamos con la música. Vamos a Bueno, escuchar mientras tanto, un decime poquito. qué me ibas a decir. Pará, no, es que me parece que sí. mirá, Igual, no, no, está, sí, ya está, igual le listo. quedó un poco. Te iba a decir algo y me olvidé. ¿Qué Bueno. te iba a decir? Sacar el. Gila que me pone- está. Eso. Hablando de Nolan, boludo, mirá qué loco. Hablando de Nolan y de esta gila, parece que claramente el chabón hace películas largas. Me acuerdo patente que fui a ver Batman, El Caballero de la Noche, Heath Ledger, y paró a la mitad de la película. Y salimos, y mi viejo en ese momento fumaba. Y salimos afuera, el chabón se mueve un pucho y me mira y me dice: no he visto malo más malo que el Guasón, me dice. Y yo creo que tenía, ¿qué fue? 2006, 2007. Claro. Tenía 12 años, Claro. 11 años, Julián. No entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo iba a entender, Julián, la anarquía que quería generar, boludo? Aparte todo el trasfondo de ustedes eligen si matar a los presos o salvar a... Como, dale, Creo que cuidado. yo debo haber estado jugando con una piolita así de mi campera, boludo. Comiendo machoclo así. Sí, papá, ya nos podemos ir. Igual me pasó con Hulk también, ni la vi. Después la vi. ¿No te acordás de haber ido al cine y que te haya pasado eso, de parar a la mitad? No, boludo, no me acuerdo. Yo me acuerdo que también El Señor de los Anillos lo hacía. No, boludo. Bueno, El Señor de los Anillos no la vi en el cine, las vi todas después. Y ¿sabes? Me pasó hace poco, boludo. Ujú. Con Rápido y Furioso. ¿Cuál es la que se muere el chabón? ¿La 7? Por ahí, 7 u 8. Pues hicieron 2 o 3 más. Y van la 10 ahora. Esa Debe ser película la fui a ver y cortó a la mitad, boludo. Y decía tiempo de receso. Y nada, y medio que nos quedamos ahí en la sala. Rarísimo. Fue rarísimo. Después como volví... No, eso no me gusta. No me gusta y creo que lo hemos hablado. Para mí una película se tiene que ver de principio a fin. No hay nada que te pueda impedir. Si no, te cambia la experiencia de la película. Te lo Y- cambia. No puedes juzgarla de la misma manera. Y para sí, mí. a no ser que la película misma esté dividida en dos, ¿entendés? Como, no sé, como hablábamos más temprano. Ninfomanía, ¿entendés? Como que ya el chabón como que eligió en qué capítulo dividirla, no sé. Cosas así, o sea, me imagino. Bueno, sí, boludo, pero es como que me digas, vamos a ver Padrino 1 y Padrino 2. Claro. O sea, si están en Bueno, el- sí me acuerdo que cuando salió la segunda de Harry Potter, o sea, la última parte la dividen en dos partes. Y cuando salió la última, volvieron a estrenar las dos. Ah,
hicieron, no me acuerdo de mucha, eso. hicieron mucha guita, boludo. Porque estrenaron la 1 2 veces. Mira, Entonces la gente iba, veía una, salía, no sé, a comer y volvía a entrar a la 2, ¿entendés? mira, no me acuerdo de eso, boludo. Como más o menos como lo que hicieron con Barbie ahora, las personas que querían ir a ver las dos. Barbie y Open. Ajá. Viste que estaba como ese plan Sí. de ir a ver las dos. Bueno, en El Caballero de la Noche se estrenó Mamma Mía, boludo, el mismo día. De una, me acuerdo de eso. Sí. De Eh. hecho, no sé si la vimos con mi vieja. Digo, y son como opuestamente parecidas a lo que es Barbie y Oppenheimer. Claro. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Muy. No tienen el mismo. Para mí. Bueno, es que no puedo decirlo porque no viví en la misma época, pero Barbie hizo algo en la sociedad que no he visto en ninguna película. Ujú. ¿Entendés? Sí, como el... Que lo he visto en películas de superhéroes, por Sí. ejemplo. También tiene que ver con el marketing y todas esas cosas. Bueno, pero quizás ese sea no, hacia dónde va el nuevo cine. Porque yo me acuerdo que vos ibas a ver películas de superhéroes Sí. vestido, culea. Sí. Con la remera de Spider-Man. No sé si disfrazado, pero me ponía mi remerita. Y aparte, se llenaba de chabones también. Bueno, pero ¿qué diferencia hay a eso con que la gente vaya ahora con De ropa rosa. rosada, Sí, boludo? sí, está bueno. O sea, yo fui con ropa rosada. A mí me pasó con Barbie que sentí que era una película de autor. De Y autora. sí, pero se nota igual. Se nota. Su cosa así, su ¿Y dirección. cuántas veces te ha pasado eso con una película mainstream? Ah, no, Tarantino. Nolan. claro, no. Bueno, pero Greta no es Nolan ni Tarantino. No. Está por serlo. Sí, sí. Y manso que así sea. Sí. ¿No te ha pasado ninguna con superhéroes? Zack Snyder. Sí, Guardianes de la Galaxia. Claro. Guardianes de la Galaxia. Bueno, Zack Snyder sí, pero a mí no me gusta mucho DC, entonces Claro. como no le di mucha bola. Pero Guardianes de la Galaxia está por Gunn. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero el apellido es Gunn. Y todas las películas que ha dirigido como tienen ese toque de comedia que no se va al carajo, ¿entendés? Que ponerle comedia a las películas de superhéroes es difícil, pero porque o te comes una comedia o te comes una de acción, ¿entendés? Claro. Y el chabón equilibró bien con Guardianes y todo eso. Fundamentalista de Greta, sí soy. Aquí en número. Ajá. Sí, lo sabía. Y lo cual me parece hermoso. Igual no he visto Frances Ha. Esa no la he visto. ¿Cuál es la que ganó el Oscar? No, la que estuvo nominada al Oscar. Oh, qué mal, boludo. Lady Bird. De vivir. De ¿Te Vivir. acordás que te dije? Es una película que te va a encantar. ¿Te La acordás fuimos que a te ver lo con dije? Flor, sí, increíble. Ya Flor ni le voló la mente. Está buena, está buena. Sí. Ella ganó a mejor guión. O mejor directora. Ah, mira, no sabía, No pensé me que la acuerdo. había dirigido. Me parece que la dirigió. Lo chequeamos ahora mismo. Nominada estuvo por Lady Bird, algunas nominaciones por Mujercitas. Mujercitas, no me gustó Mujercitas. Gracias, Maru. La vi. No la he Premio visto. Oscar a mejor actriz, premio Oscar a mejor. No, pero no ganó. Estuvo nominada. En Lady Bird como mejor directora. dijo. Ajá, sí. Bueno, puede ser. No lo encontré acá, pero puede ser. ¿Te acordás? Amor, ¿te acordás de Lady Bird? Porque me dice cuál. Ajá, mira. A mejor guión original, Greta Gerwig. Ah, ¿Cómo se dice? ¿Gerwig? o- entonces, ¿pero qué ganó los dos? No, ganó a mejor a Lady Bird. Ah, Y ganó. No. ¿Y a mejor directora? nada, ganó las dos. Increíble. Zarpado. Bueno, bien por ella. Increíble. El Lady Bird me gustó mucho, no me gustó mucho Mujercitas. No me gustó Mujercitas, de hecho. Mejor vestuario. Mejor vestuario. Ganó Mira. Mujercita. Me parece. Mujercitas. Ajá, en Sí, Mujercitas. bueno, sí, de buena. No la he visto. Y si Me diesen imagino de mejor qué se trata, casting, pero- como dan en otros premios, hubiese ganado, culiado. Claro. Un casting de la concha de su hermana. Sí. Florence Pugh, que bueno, nada, ahora la vimos hace poco medio sin ropa En Oppenheimer. Oppenheimer. Y bueno, y Emma Stone. Debería ganar, debería estar nominada Emma Watson. ahora por Barbie. Para mí sí, como ¿Es mejor guion- directora. ¿Es guion original también de ella? Para mí como directora debería estar. Ligera de ropa, me dice Ligera. Florence Pugh. A mejor directora sí. Sí. Mira. Y bueno, y Florence Pugh debería haber ganado algo por Midsommar. No vamos a entrar en ese tema, en cómo no nominan películas de terror. Como no lo hacen mal ahí. Ok. Para mí debería estar nominada a mejor directora. A ver, igual es sencillo decir esto ahora en Sí, agosto. hemos visto muy poco, pero hemos visto grandes pelis.
Pero, o sea, y todas las películas se van a estrenar más adelante. Claro. Sí, no, aparte se vienen con Doom 2 se estrena ahora. Doom 2. No he visto la 1. Quiero ver si llevo a ver la 1 antes. Zendaya y Timothée. Ajá. Y muchos otros más. Bueno, Barbie. ¿Qué onda, Barbie? Bueno, me pareció una película de autora y me parece increíble eso, ya de por sí. Y bueno, lo hablábamos un poco. Me gustó mucho el tono que tiene la película. Me hizo acordar, boludo, a Edgar Wright. Me hizo acordar a tiene esas Scott cosas. Pilgrim, Sí, ¿entendés? sí. A esa girada. Esa dinámica. A películas como plásticas. De una. Que tienen una actuación plástica que funciona en lo verosímil, o sea, de la película, ¿no? Sí. En el mundo, en el universo de la peli. Uh-huh. Siento que el tono es rosa, dice mi mamá. El tono es rosa. El tono es rosa. Muy bien dicho. Sí. Siento que quiso complacer a un gran rango etario de público, como desde niñas muy chiquitas hasta madres grandes, ¿entendés? O mujeres grandes. Y como que cumplió bastante, tengo la sensación. ¿Vos crees que una niña le va a gustar esta película? Yo la fui a ver con Juli y le encantó. Bueno, Juli tiene 11. Claro. No es tan niña, pero bueno, para mí sigue siendo una niña. ¿Fuiste con tu abuela también? No, fui con mi mamá y la madrina de Juli y mi novia. Y a todos nos gustó mucho, ¿entendés? Y siento como eso, como que es una película que cumple para cualquier público. Porque tiene ese mensaje atrás, ¿entendés? Te baja la línea y con esa bajada de línea tampoco lo hace perderse al pendejo, ¿entendés? Como tampoco es tan complicada. No. Me parece que mucha gente salió charlando del tema, como de lo que vieron, ¿entendés? Y de la bajada que tenía. Y también siento que mucha gente fue a verla y dijo como, bueno, está buenísima, pero hace rato que en Argentina como ya hay otra mirada, ¿entendés? Siento que Estados Unidos siempre se queda atrás con la bajada. Como que baja, pero hasta ahí nomás, ¿entendés? No digo que no se haya jugado, se la rejugó la película. Pero siento también que al querer cumplir con todo ese rango etario, bueno, el mensaje obviamente tiene que ser de otra manera, tiene que ser más relax. Entiendo. Y me gusta que sea así, porque es mejor que sea así, porque es mejor que impacte a más gente, ¿entendés? No, bueno. Me gustó muchísimo. Y bueno, y el chabón se pasa. El chabón se pasa, Sí. es muy bueno. Sí. Es No, muy bueno, gracioso. Ryan Gosling es muy bueno, un gran actor. Sí. Gran actor. Increíble. O sea, Muy gracioso, boludo. nominado al Oscar La La Land. Y no sé qué más. Y Margot Robbie, bueno. Margot Robbie es una viene haciendo tremenda actriz. Una carrera tremenda, boludo. Es una locura. Es Sí, una sí, locura sí. lo que hace esa chabona. Sí. Babylon para mí es su prime. Mira, no la he visto, ¿No boludo. he visto Babylon? No, Bueno, quiero verla, no, boludo. lo que actúa ahí esa piba, o sea, como que no tiene ningún sentido. No tiene sentido, ¿entendés? Como decís. Incluso para mí pasa algo muy flashero en Babylon, que no es un spoiler, o sea, un spoiler de una escena, pero Sí, no sí. te caga la película. Ella hace de actriz, ¿no? Sí. Y le piden que llore que llore en cierto momento, ¿entendés? Ahora, y la chabona le cae lágrima. Y encima puede elegir el ojo. No. Y entonces yo dije, me acuerdo que yo pensaba mientras veía, ¿cómo pija hicieron esto, boludo? Y después vi una entrevista que la chabona lo puede hacer, boludo. Mira, Entonces yo digo, ok. ¿sabes qué Flor me dijo cuando la vio llorar en Barbie? Sí. Me dijo, qué loco, ¿cómo hace para llorar así? Yo digo, para mí no lloraba, se puso una gotita. Pero me pareció. Debe ser verdad, Es que ahora. me pareció muy heavy, boludo, Sí. porque le cayó así como muy heavy. Y era un plano así de ella. Sí, fijo. es verdad, me acuerdo. Me acuerdo que incluso pensé en esa escena. Claro. Pero lo que digo es que claramente Damien Chazelle, boludo, que fue el guionista y el director de Babylon, vos haces el guión con tu actriz. Porque no todo el mundo sabe hacer eso, ¿entendés Claro. lo que te digo? ¿Cómo la asesinó? Está bien, puede ser que por montaje puedes poner una gotita y hacer que justo llore, ¿entendés? Sí, Pero sí, había no. giladas, boludo, te juro por Dios, había giladas de cámaras que hacían zoom y se iba acercando, ¿entendés? Y la chabona no lloraba y empezaba a llorar. Obviamente que Muy está loco. todo armado, ¿entendés? Le pones la voz de fondo que diga ahora. Sí, no sí, importa. sí, obvio. Pero quizás, ¿entendés? Lo hicieron un poco de esa manera. Me llamó mucho la atención. No, es mansa. Me parece tremenda actriz. Sí.
Y es una película para ver con amigos, con familia, así como está buena. Siento que podés charlarla, boludo. Podés charlarla un buen rato. ¿Te parece? Sí. Bueno, y si tuvieses que ponerle puntuaciones a las 3 películas que vimos. Qué difícil, boludo. Encima, bueno, ya te dije, bueno, igual. Misión Imposible es un 9 sí o sí. 9. Pero porque hay cositas así como que le veo que digo, bueno, quieren cumplir, ¿entendés? Claro. También hay mucho fanservice, ¿entendés? Como todo eso como... A mí me gusta, pero siento que por ahí hay cosas que no puedo compartir con alguien que voy a verla, ¿entendés? Pero a mí me pasa que me gusta solo en esas películas. Claro, y sí, ¿Entendés? bueno, y sí, como ir a ver las de superhéroes. Sí. Claro. Bueno, te lo resumo, analiza eso y dice que al principio Marvel como que equilibra entre las dos cosas y el fanservice no te deja tan colgado en las primeras películas hasta que salió la última, la que vencen a Thanos, hablando de Marvel, ¿no? Y que después las películas empezaron a como todo eran referencias de los cómics, ¿entendés? Referencias de otras pelis, Claro. ¿entendés? Y la gente ya no se aburre, ¿entendés? O sea, el fan capaz, no sé, capaz la sigue yendo a ver por eso, ¿entendés? Pero el ¿Vos crees público que, común y corriente como... Pero Se queda afuera. ¿Es más el fan que va a entender esas cosas o es más el público que no lo va a entender? No, yo siento que es más el público que no lo va a entender. Es que ha pasado de eso, ¿no? Ya no están viendo tanto las pelis, ¿entendés? Como ya no venden como antes. Ok. Pero porque yo creo que tendrían que habernos dejado descansar un poco. Como terminó una etapa y como que déjanos parar de respirar, boludo, y después volvés. Ok. Que no pasa, ¿entendés? Con ponerle con el Joker. Tiene todo un montón de referencias. Pero si no conoces el cómic no te quedás afuera, ¿entendés? No, Es pero una película s- que pasa mucho por el personaje. Sí, pero sí pasa con el Joker que creo que nos tienen que dejar descansar un tiki. Quizás del- el paro los hará reflexionar, ¿ves? La huelga. ¿Quién te dice? Flor. Igual sí. Sí. Igual sí. Sí. Sí, y me parece que, bueno, nada, hablando un poco de lo que estaba diciendo recién, siento que hay que aguantar un tiki, Batman y el Joker. Sí. O sea, ahora va a salir Joker 2 con Lady Gaga, me parece que seguramente va a ser una locura. O sea, es algo que yo sé que voy a amar. Lady Gaga, ¿no? En los papeles que ha hecho. Como Siempre muy todo bien. Ujú. Muy bien. Sí, Muy artista, correcta, boludo. muy correcta, sí, sí. Bueno, me hace acordar mucho a Bjork. De Porque una. Bjork ha hecho 3 películas y en las 3 películas estaba nominada. O Mirá. sea, bueno, No sabía eso. no en The Northman. Esa no, porque una película de terror nunca la van a nominar. Pero sí, me pasa con el Joker de que va a salir esa, va a salir ahora Batman 2 con Sí. Robert Pattinson, que va a salir el Joker. De una. Y me parece que no van a hacer lo mismo ahora también con DC. Con DC y no sé qué van a hacer, boludo. Están re perdidos, ellos Pero- están en una. Pero para, hace poco salió una peli Flash. que sale. Y sale el Joker. Sale ¿Ah, el sí? Joker de Jared Leto, me dijeron. Mira, no sabía. No la he visto, boludo. Yo tampoco. No me llama la atención. Ah, pero yo quiero ver a Michael Keaton haciendo de Batman de nuevo, boludo. Una aberración para Maru, la de Flash. No la vi. ¿Para quién? ¿Para Maru? Ajá. No la vi y tampoco me seduce mucho. Como siento que DC me fue de. Como fui yendo al cine, pero después como. "Uy". Esas, las de Joker, están como separadas de ese universo, ¿entendés? Como el de en el que trabajaba Zack Snyder, ¿entendés? Como. Son películas aparte, ¿entendés? Claro. Igual que la de Robert Pattinson. O sea, Peliculón. es peliculón. La boludo. fuimos La a ver fuimos juntos, juntos. Eh. La otra vez me confundí, boludo. Pensé que era Viaje con Flor y. No, quedé como- peliculón. Peliculón. Para mí, los mejores 15 minutos de Batman son el principio de esa película, boludo. Ajá, de una. Así muy cine noir. Oh, qué hermoso, boludo. Amo. Aparte me gusta mucho, boludo, eso. Como... No sé, me gusta mucho ese estilo. Volviendo a Barbie, creo que para cerrar un poco, me gusta mucho cuando una película tiene un tono el cual no se toma en serio a sí misma. Y ese no se tomarse en serio no significa, ok, puede pasar lo que sea. ¿Entendés? Como Rick and Morty. Que Rick and Morty me parece que es increíble, pero ya es tan amplio que no me sorprende, boludo, me cansó. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Me encanta Rick and Morty, pero cuando veo un capítulo digo, loco, ya nada me va a sorprender porque todo lo pueden hacer, boludo. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí. Se inventan lo que quieren. O sea, Entonces- está a favor del guión, digamos, la serie. Pueden hacer lo que quieran y el Sí, sí. guión va a quedar bien, boludo. Entonces me parece que
Barbie lo que tiene es que no se toma en serio a sí misma desde un tono. Desde un tono de unas actuaciones plásticas, lo cual me parecen increíbles. Y que puede pasar algo de repente que el auto gire y que caigan los chabones bien. Y que... Nada, no importa, ¿entendés? Que el chabón rebote en la ola. Ajá. Incluso, o sea, que el chabón rebote en la ola. Incluso como, bueno, en el tráiler lo muestran, así que no voy a spoilear nada. Barbie se divide en el simple hecho de que está en el mundo real y en el mundo de Barbie. Y en el mundo real, la gente actúa más real, pero también ¿cómo se llama? El Carrell, el actor, el malo. No me acuerdo. Bueno, un actor muy conocido. Sí. También ese chabón actúa rarísimo, boludo, ¿entendés? Sí, y sí, como sí. viste cómo corre, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y gilás que nada, que yo siento que viene mucho quizás del anime, ¿entendés? Como un código más así, no específicamente eso, pero Sí, sí, para que sí. lo entiendas, como un código más así, lo cual hace que la Que película... no llega a ser ridículo. Que no llega a ser ridículo, Ujú. ajá. Y entonces ya si una película se lo toma así, y todos entendemos. En realidad ridiculiza lo que hay que ridiculizar, que son los hombres que manejan la Claro. empresa, ¿no? Exactamente. Y ninguna respuesta de los chistes te las esperas. Siento como todo lo que pasa con Ken. Yo sentía como que en algún momento el chabón se iba a dar cuenta, pero nunca se da cuenta. No. ¿Entendés? Como que está mal. No, igual está bueno que le dice como... Cuando me enteré que el patriarcado no tenía nada que ver con los caballos, me dejó de interesar. Esa parte me hizo reír mucho. Se agradece que no sea solemne, ¿entendés? Como que eleve toda esa ideología, Sí, sí, ¿entendés? Como... Es que hubiese sido... claramente se nota que la directora no iba por ese lado. Y no. Y no hubiese tenido buenas críticas. Claro. No hubiese Tal cual. tenido buenas críticas. Tuvo buenas críticas la película porque fue por el otro lado. Porque criticó eso. Porque aparte critica las dos cosas, boludo. Sí, sí, sí. Critica el mundo Barbie y critica, digamos, el mundo real. Sí, sí, sí. Lo cual me parece buenísimo. Como enmascaramos mejor el patriarcado. ¿entendés? Claro. Como Ujú. de Sí, todo- sí, de sí, toda esa idea, ¿entendés? Como es muy real y muy ridiculizable también. No sé, le pondría un 10. ¿Un 10? Ajá. Sí, pero solo porque quiero que gane todo, no sé. Ah, ¿sí? A lo que esté nominado que lo gane, no me importa. Y para Pero se mí lo va a estar merece. nominado Lo mejor merece. diseño de vestuario, obvio. Sí, de una. Obvio. Es tremendo. Y mejor arte. Tremendo, bueno. No sé si existe. Vi un videito del tipo backstage de las casitas así. Como hacen una review de las casitas. Ajá. Margot Robbie te hace pasar así en la casita y es tremendo. Bueno, el otro día me contó la Mili de que Margot Robbie está yendo a las alfombras rojas a presentar la película con vestidos de Barbie. Ajá, Ajá. tremendo. Imagínate. Muy bien, muy bien, muy bien la publicidad de la peli. Todo lo que han hecho con esa peli me pareció que ha estado muy bien. Incluso muy bien el tráiler, boludo, que era Odisea en el espacio. Toda esa primera parte me parece increíble. Porque esa primera parte te pone en contexto de qué va a ser la película, boludo. No es Sí. una película que se lo va a tomar así nomás. ¿Sabes qué leí? No sé con qué película. Creo que de hecho con una de Marvel fue. Que alguien denunció que en la película no se veían imágenes Del tráiler. del tráiler. Ajá. Y que parece como que Barbie estuvo obligada. Esto lo leí en internet, así que agarrarlo con Fuente pinzas. Arial. Ajá, exacto. Tuvo que agregar esa escena Ajá, en la peli. obligadamente. Ajá. Sí. Si fue así, igual me parece que queda muy bien. O sea, como no me parece que. A mí me parece que queda muy bien. reste, del todo lo contrario. Y no había otro lugar donde ponerlo. No, aparte. no, no. Era No, o ahí. A mí me parece muy bien porque, como te digo, me parece que te da un inicio a entender que, ok, lo que vas a ver no se va a tomar muy en serio, ¿entendés? Todo lo que estamos viendo. Y sí, Entonces me parece que está piola eso. sí, tal cual. Claramente, en contracara, 2001 Odisea del Espacio se recontra toma en serio todo lo que está hablando. Pero bueno, nada, la referencia hace el chiste. Tal cual. Así que bueno, nada. ¿Y Oppenheimer? Oppenheimer, a mí me gustó muchísimo. Le pondría un 10, pero le voy a poner un 9 porque toca la nota bien alta. Solo porque me pareció que el chabón como es pretencioso, pero se pasó un poco con el tema de... Siento que es como muy fanservice la peli. Para Nolan, específicamente, para los Mira. que le gusta Nolan. Porque
Porque sí, porque no intentó empatizar mucho con el público, para mí, la película en sí. Siento que la película te obliga a verla, ¿entendés? Es como Ah, te está diciendo, esto es así, ¿entendés? claro. Como No, que no piensa en vos. exactamente, como no, te hace sufrir, te dice, mira, te voy a hacer concha, te voy a cagar a piña en esta película. Y siento que, nada, es muy violento muy violento con el público eso. Para mí, para el general, ¿entendés? Yo siento que si la voy a ver con alguien que no le gusta Nolan o que no ha visto nada de Nolan, siento que no la va a pasar bien, ¿entendés? entiendo. Siento que lo voy a hacer sufrir a la persona si la Entiendo, llevo a ver entiendo, esa entiendo. película. Entiendo. Bueno, grandes puntos. Grandes puntos. Sí. Sí, la verdad que no soy muy... Igual hemos visto 3 buenas películas. Sí, hemos visto muy buenas películas para mí. O sea, ha sido eso, no es Claro. que soy tibio. Sí, y yo de igual manera estoy bastante de acuerdo con los puntos que vos has hecho, pero yo sé que el día de mañana quizás vuelva a ver todas estas películas y no me parezcan tan increíbles como ahora. Sí, de Pero bueno. bueno, nada, también Las tenemos muy frescas. Sí, está bien que también sea así, boludo. Yo salí de ver Joker 1, o sea, Joker, y dije, ¿qué película? ¿Qué película que acabo de ver? Y hoy no la puedo ver, boludo, no me gusta. Mira, Me cambió mucho, boludo, mucho. No, encuentro muchos errores. Me gusta mucho Joaquín Phoenix y si la veo solamente quiero ver su actuación. Pero nada, me cambió. yo cuando la he visto de nuevo, como que siento que bajó muchos escalones en producción, así como en Ajá. cosas, siento eso. Mira. Pero no, la peli me ¿Te gusta. O gusta? sea, la he visto de nuevo y me ha gustado mucho. Mira, yo no la he visto de nuevo porque no he Pero podido. siento que cuando la vi por primera vez era como un despliegue así tremendo. Claro. Sobre todo de maquillaje y de... Pero gótica, de decís. cosas. Claro, todo eso. Siento como que había algo más Ajá. cuando la vi por primera vez. No sé qué, tengo esa sensación. Pero bueno, la he visto de nuevo y me ha gustado igual. Sí, las tenemos frescas. Hay que seguir viendo. Sí. Bueno, quizás también un poco estamos por cortar. Se me había ocurrido que podíamos hacer algo antes de cortar, que puede ser divertido. Que podemos, si volvemos a repetir esto, podemos cerrar así cada vez. Podemos jugar un juego. Un juego. Al mundial de películas. Uy, no. Soy pésimo. Bueno, sí, yo también. O sea, yo también. Para hacer un paupérrimo solamente para terminar y alargar un poco más. Hacemos 2 rondas cada uno y terminamos. Ok, ¿cómo Yo sería? digo una peli, vos decís un actor o una actriz de esa peli. Ok, Y yo digo un actor o una peli de ese actor y de esa actriz. claro. Y después cambiamos, después volvemos a cambiar, ¿entendés? Mejor el que gane. ¿El qué? Sí. Yo empiezo. ¿Ah? Trank. Vamos a pasar Trank. Dale. Titanic. Ok. Quería ver si me acordaba otro nombre que no fuera él. ¿Y ella? Ella es... es que eso quería acordarme. Qué hijo de puta. Después se le Muy podemos mal, poner- DiCaprio. Qué mal. Bueno, yo voy a decir el lobo de Wall Street. ¿Margot Robbie? Ujú. Ok. Eh, Claro, siempre nos toca el mismo. A nosotros. no podemos repetir. Claro, película, pero digo, ni nos actor. toca. A vos te toca película sí o sí, y a mí me toca. Claro, pero después pues cambiamos. Dale. Dijiste Margot Robbie. Vamos a decir. Bueno, nada, Barbie. Ay, ¿cómo se llama este chabón? No, no Del sé que mal. estábamos hablando. No, sí, vos lo has visto seguro en alguna otra. Ay, cuidado. No, puta madre, voy a tener que decir Ryan Gosling. Quería acordarme de- Sí, sí. Sí, no me acuerdo el ¿Cómo nombre. se llama? Wirral. Bueno, no importa. ¿Pero así se llama en la peli? No, así se llama el actor. Mira. Bueno, Ryan Gosling, voy a decir La La Land. Ay, ¿sabes que no me acuerdo de nadie? ¿No hay más que de ella? ¿Hay alguna un actor Hay así? uno muy conocido. Mira, Hay. Después me decís. Dale. Emma Stone. ¿Qué mujer Emma Stone? ¿Qué mujer Emma Stone? Voy a decir la favorita. Uy, la vi, pero no me acuerdo de nadie. No me acuerdo de nadie. No, hay 2 muy conocidas, boludo. O sea, son las otras 2. Ay, no me acuerdo de nadie, boludo. Qué buena la favorita. ¿Cómo no me acuerdo de nadie? Perdón, pensé que iba a ser más. Soy pésimo. Me la voy a jugar. No sé, no me acuerdo, boludo. Francis Dorman. No. trabaja. Ay, me... Oye, me explotó la mente. No. Will Ferrell, algo así. Will Ferrell. Ujú. De una. Ah, Will Ferrell trabaja en... Will Ferrell es el ¿La La chabón. Land? No, es el de Barbie, boludo. Es el nombre. Will Ferrell. Ajá. Que Que es el... Estamos hablando del Colorado.
Ese quería decir yo. No, el jefe, boludo. Vos decías el jefe, yo quiero decir el muñeco colorado. Michael Cera. Ese quería decir yo. Bruno, Alan. Alan era. Sí. Alan, de una. Buenísimo, Michael Cera, actorazo. Bueno, vas vos. Pero pará, ¿dónde trabaja Michael Cera? En una muy Cocktail, conocida. ¿verdad? Claro, esa era. O Eso te Superboy. quería decir. ¿Tengo que decir una peli? Voy a decir Misión Imposible. Ok. La 7. ¿Puedo decir Simon Pegg? O... Uy, Simon Pegg, pero ¿cuál es? Tuvimos esta conversación hace poco porque fuimos a ver al Rolo jugar al básquet. Ah, claro. No voy a decir Simon Pegg. No voy a decir Simon Pegg porque me va a contradecir a mí. No voy a decir Simon Pegg, voy a decir Tom Cruise. Fin. Ya lo decidí. ¿Te vas a afectar? Me va a afectar. Me va a afectar porque no sé otro actor que actúe con Simon Pegg en otra peli. Si otra peli de Simon Pegg, no, pero no otro actor, ¿entendés? Tom Cruise. Jerry Maguire. Uy. Hablamos de Jerry Maguire. Sí, ¿no? pero no... Claro, que no sea No él. sé quién, no. Claro. Que no sea él, hombre. Rey... No sé cómo es. No sé. Yo no sé. La piba, no sé cómo se llama. Y el jugador de fútbol, el de fútbol americano, curioso, que el chabón representa. No me sale el nombre. Qué curioso. Ahí tiene que haber alguien, pero bueno, ya está, perdí. Fue corto. Pero no dijiste el... Ah, claro. No puedo decir Tom Cruise. Claro, boludo. Está bien, no importa. No, estaba pensando en la chica y ahora no me acordé. No sé cómo se llama la Ah, te piba. recaí, boludo. Sí, gracias. Bueno, voy de nuevo y vemos qué pasa. Yo de nuevo voy a decir El Padrino. Al Pacino. Es que no... Al Pacino, Sí, el irlandés. que soy pésimo con los nombres, boludo. O sea, a mí me cagás con el tema del actor. Yo en las pelis te la puedo decir capaz. Ah, ok. Pero me recagás con el actor. Y no, y el irlandés. Claro, es que es él. Y no me acuerdo cómo se llama. Son varios, igual en el irlandés son varios actores muy conocidos. Sí, pero... Ah, no, boludo, me estaba confundiendo con otro. Uy, ¿cómo se llama este chabón? Ay, me cagaste, boludo. Porque no la vi. O sea, sé que actúa con un actor muy famoso también, pero no me acuerdo su nombre. El de la familia de mi novia. Sí, curioso. Soy pésimo, boludo. Bueno, eso para que sepan de que nosotros no somos pretenciosos. Nosotros venimos a hablar de cine sin saber de cine. No, mentira, yo soy pésimo con el Robert nombre. De Niro, boludo. Robert De Niro. No, listo. Perdón, gente. Los decepcioné. ¿Querés que juguemos más o no? No, ya está. Me ganaste, boludo. ¿Cuánto me querés? No. ¿Me querías hacer vos sufrir? ganaste uno, yo gané otro y yo ahora gané otro. No, a uno. Está bien. Bueno. Vamos, me querías hacer sufrir. Bueno, un placer. Ay, muchas gracias por estar. Voy a mandar por última vez las redes. Por favor, síganos. Esto fue Una prueba. una prueba para Para seguir ver si- streameando por cine, en realidad. Por Cine con ese sonido. Cine con ese sonido. Va a venir un nuevo video que va a estar increíble. El primer video va a estar muy bueno de esta temporada porque ya tenemos varios, así que vayan a ver lo que quieran, síganos en las redes. Cuba La idea es que... Godino ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto en Jerry Maguire. Mira, Que es el jugador. el jugador que la Claro. rompe, boludo. Mira, de una. Mira, Jerry Maguire encima, zarpado. Gran película, James Maguire. Gracias a todos por estar. A familia, amigos. A los que se hayan unido que no sean familia, amigos. Más todavía. Bueno, nada, seguramente quizás lo volvamos a hacer y estén atentos a las redes porque de verdad viene un video que es una locura. Gracias. Es una locura. Adiós. Muchas gracias.